Bienvenidos a este nuevo episodio de Hablemos de Series RD, el podcast. Y en esta ocasión vamos a hacer una dinámica un poquito diferente. Hola, Anjuri, ¿cómo estás? Hola, Techi. Bastante bien, porque hoy tenemos un episodio donde vamos a hablar de política para principiantes, digámoslo así, porque sabemos de que hay personas de que hemos votado en varias ocasiones, pero con el paso de los años los procesos han cambiado y también a uno se le olvida y se confunde. Y para eso trajimos a una experta en el tema de política para que nos oriente un poquito y además nos hable de alguna serie que nos recomienda que vaya ligado a la política. Ella es periodista, es comunicóloga, ¿verdad? Sí, comunicóloga, y es amiga de nosotras desde la universidad, desde la maestría. O sea, que conocemos a Angeli Moreno desde hace muchísimo tiempo. Angeli. Pues un placer, chica, estar aquí. Yo pensaba, ya es tiempo de que ellos hagan su podcast y la verdad es que me siento súper bien de estar en esta iniciativa. Gracias por venir, Angeli. Angeli, primero vamos con el proceso desde el inicio. ¿Cuándo son las votaciones? ¿Por quiénes vamos a votar en estas elecciones que vienen próximamente? O sea, conversarnos un poquito acerca de eso para que el que no sepa, pues, nos diga, aprenda un poquito. Pues bueno, las votaciones serían más o menos en 31 días, contando el día de hoy. Son votaciones, voto directo, no es que tú vas a votar como en las elecciones pasadas, donde habían, en las pasadas, no estas, sino las muy pasadas, tú votabas por un alcalde y él arrastraba a los regidores. Ahora, con las que pasaron, había un voto preferencial, tú tenías que votar directamente por el que tú querías. En esta ocasión, te van a dar 3 boletas, tú vas a tener una presidencial, una congresual, y esa congresual se divide en 2. Hay una que es para el senador y la otra es para el diputado. Entonces, en cada boleta tú tienes que elegir a una persona. Ah, ok. Tú sabes que esa era una de las preguntas que tenía, porque tengo la duda de que en otras ocasiones, como que si tú marcabas, por ejemplo, yo voy a marcar a Angeli Moreno, que pertenece al partido X. Si yo la marco, ella me arrastra a otro candidato. No, o sea, ¿cómo? No, esta vez es bastante distinto, o sea, porque no hay un arrastre, ya se eliminó, ahora es preferencial, es el que tú prefieras. Ah, entonces, excelente. Tú vas, por ejemplo, a la casilla, a la primera boleta, y tú vas a marcar el candidato A del partido A, tú lo puedes marcar ahí en esa casilla, pero si tú lo marcas 2 veces, el mismo candidato en diferentes casillas, el voto es válido. Ahora, si tú marcas el candidato A y el candidato B, ya no es válida porque no se ve la intención de tu voto. Entonces, con relación pero ¿y si yo tengo otra preferencia? No, porque es un solo presidente o una sola presidenta. Es en el presidente. Entonces, exacto, pero pasa lo mismo con los demás. Tú tienes que elegir a un solo diputado, tienes que elegir a un solo senador. Ok. O sea que en estas elecciones del 19 de mayo vamos a votar, vamos a tener 3 opciones. Presidente, senador y diputado. Okay. ¿Y cómo le beneficia a los partidos pequeños, que tú sabes que no van a ganar en una presidencial, pero cómo le beneficia a un partido pequeño que yo vote por él? Miren, yo creo que en estas elecciones nosotros tenemos que hacer un ejercicio, sobre todo democrático, de darle un poco de fuerza a esas personas que tú ves que tienen un perfil, y aunque tú sabes que no van a ganar, votar por ellos. ¿En la presidencial o en la que tú entiendas? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, estos partidos pequeños que tienen candidatos muy buenos, nosotros mismos tenemos un efecto que en política se llama bandwagon. Es un efecto que tú dices, bueno, yo voy a votar por Anjuri porque Anjuri es la que va a ganar. O sea, Anjuri tiene un 60% de las encuestas, entonces yo voto por ella. No queremos perder. Exacto, la gente no le gusta perder. Entonces también está el voto que dice, bueno, eso es un voto duro porque yo voy a votar por ti porque ya tú vas a ganar. Y puede ser un voto también blando porque en esta ocasión yo no sé por quién votar, pero voto por ti. Okay. Entonces, ¿cómo beneficia esto a los partidos pequeños? Si nosotros le damos la confianza de votar por esa persona, como pasó, por ejemplo, en la campaña electoral del 2020, ¿quién se imaginaba que Opción Democrática iba a sacar un diputado? Y sacó a José Horacio. Y ha hecho un excelente, a mi entender, un excelente labor desde el Congreso. Entonces, como la gente votó por él, obligaron a que el método de Home vea a Opción Democrática y saque a una persona de ahí. Sí. Pero el método de Home que tenemos ahora mismo es sumamente difícil. ¿Por qué? Porque el método de Home beneficia a los partidos grandes. Es decir, te voy a explicar. Explícanos también qué es el método de Home. El método de Home es como un método de selección en el cual las democracias, en este caso la República Dominicana, utiliza ese método para repartir cuántos diputados van a ir vamos a poner por una circunscripción
al Congreso. Entonces, ¿qué es lo que hace el método de Home? Vamos a suponer que el porciento X, vamos a poner que 15,000 votos, con 15,000 votos tú sacas un diputado. Porque ese es el porciento que tiene la demarcación que ya es representativo de un diputado. Entonces, ¿qué pasa? Para nosotros sacar un diputado, tenemos que sacar como partidismo mínimo 15,000 votos. Entonces, ¿qué pasa? Si yo saco 13,000, tú sacas 12 y ella saca, 10, ya tenemos ahí 25,000 votos, ya tenemos un diputado, ¿verdad? Pero ¿cómo se divide? El partido número 1, que es el partido que más gente tiene, que es el que más gente votó por él, votaron por él 200,000 personas. Entonces, cuando el método de Home viene, va a decir, por ejemplo, el primer diputado de quién es, del partido número 1, el segundo diputado de quién es, del partido número 1, el tercer diputado de quién es, del partido número 1. Entonces ya puede ser que el método o no encuentre a quién más darle porque fue demasiado arrollador lo que hizo el partido número A, pero puede ser también que diga, mira, después el partido que más tiene es el partido B. Entonces vamos a tomar uno de aquí. Y ya el tercer voto vuelve para el partido A. Y ya el cuarto voto es para el partido C. Entonces ahí es que se eligen, más o menos así es que se eligen los diputados. ¿Qué pasó con José Horacio? José Horacio fue algo muy difícil. ¿Por qué? Porque para tú, por ejemplo, sacar un diputado, tú tenías que tener, vamos a poner 60,000 votos. Y José Horacio lo sacó casi todos él. Entonces, por eso obligó al método de Home a que tenga que tomar en cuenta ese partido. No, excelente. Pero puede ser que tú seas la más votada, tú hayas sacado, por ejemplo, miren esta cosa, qué curioso con el método de Home. Tú eres la primera candidata del partido A que pasas como diputado y tú sacaste nada más 10,000 votos. Pero entre todos ustedes sacaron 80,000. Entre los 6 sacaron 80,000, pero tú sacaste 10,000. Yo, que soy el partido C, saqué yo sola 20,000. Pero mis candidatos, los otros que están en la boleta, sacaron 2,000, 1,000 y así. Yo no paso y yo saqué más que tú. Pero no porque el método te favorece a ti. Entonces, por eso es que el método yo considero que no es democrático. Claro. Porque el que más votó no es el que gana. Exacto. José Horacio estuvo a punto de quedarse fuera y fue del más votado. ¿Me entiendes? ¿Y cómo se solucionó? No, porque al final él entró por el método, pero él fue el más votado. O sea, el primero del partido que ganó no tenía más votos que él. Y él casi se queda fuera porque el método favorece a quien tiene más votos en conjunto. Angeli, y tú siendo una mujer joven vinculada a la política, ¿tú consideras que ahora los jóvenes como nosotros nos estamos involucrando más en los temas políticos del país? Yo les voy a decir, les voy a poner a ustedes como ejemplo. Ajá. Cuando uno se reunía antes, uno no preguntaba por temas políticos. Y ahora tú preguntas, mira, ¿y qué tú crees de fulanito? ¿Qué tú crees que pasa esto? Porque yo creo que nosotros nos estamos involucrando más en la política que generaciones pasadas. En el caso, por ejemplo, de mi mamá era reformista. Mi mamá no le importaba. Era como por partido. No, y era como cuando tú vas a la heladería y tú ves que los niños cuando van a la heladería piden el color, no piden el sabor. Yo quiero uno rosado. Y eso no importa de qué es el sabor, él lo quiere rosado. Sí. Entonces, mi mamá, por ejemplo, era reformista. Mi mamá, Balaguer no importa lo que haya hecho en este país, si haya matado a quien haya matado. Simplemente mi mamá era balaguerista, ya. Entonces, no hay esa preferencia ahora. Nosotros somos más críticos. ¿Por qué? Porque ya tú, por ejemplo, tú dices, bueno, yo estoy en contra del aborto. Este está en contra del aborto, está a favor. Tú vas discriminando a los candidatos y tú sabes, por ejemplo, a mí me gusta mucho la formación que tiene Omar Fernández. Pero yo, por ejemplo, no comulgo con sus ideas. Me parece que son ideas de una persona muy vieja para un cuerpo de alguien tan joven. Sin embargo, yo comulgo con las ideas de Chanel Rosa, que es del PLD. Chanel, que es del PLD, yo comulgo con todas sus ideas y es un señor mayor y tú te sientas y lo ves, o sea, para la gente que piensa como yo, es más, o sea, yo me voy 30,000 veces con él que con lo que dice esta persona. Pero por el tema de que tú estás estudiando las propuestas de cada uno de los candidatos para tú saber quién realmente te va a representar. Claro. Pero también nosotros somos la generación que estamos con Google. Cuando tú ves, vi un candidato, tú buscas, o sea, te sale buscar y tú buscas a ver, mira, tú buscas a ver si tengo un caso de corrupción, o sea, lo buscas en Google a ver qué te sale de él. Si sale un caso de corrupción te va a salir. Claro. Si tuvo un tema de acoso sexual, ahí va a salir. Si es un tipo que tiene una buena, todo te va a salir. Entonces ahí tú vas discriminando. Sí, es como tú dices, quizás la generación de nuestros padres, no todos, pero quizás se iban más como, mira, yo soy de este partido y ya, o yo soy de este candidato y ya, y es de ese candidato. Ahora,
no se ha visto como nosotros decimos, mira, realmente Danilo me da igual, pero me voy por Abinader, pero me voy, o sea, como que tú estudias el candidato que está en el momento, y es importante que hagamos este ejercicio ahora, que próximamente, el 19 de mayo, ¿verdad? El 19 de mayo van a haber elecciones, porque entonces así tú vas con una claridad del voto. En las elecciones pasadas, yo estaba que no iba a votar, y no voy a votar, no conozco a los candidatos que están, y porque yo voto en Santo Domingo Este. Y yo me puse un día y dije, déjame ver, y hablé con colegas. Me pasó lo mismo. Que tú crees esto, y fui a votar. Yo llegué nula a la boleta de Santo Domingo Este, que es la circunscripción número 1 a la que yo pertenezco, y creo que ustedes también. Y yo, Dios mío, pero ¿por quién voy a votar? El nivel de los políticos allá, lamentablemente hay muchos que son muy bajos. Tú te identificas con algunos que no pasaron, porque también los partidos políticos no te ponen la mejor opción, sino la que le conviene en ese momento. Entonces, nosotros estamos castigando a los partidos políticos con nuestra extensión cuando vemos eso. Entonces, hay una serie de cosas que no es tan fácil convencer a un joven de vamos a votar por esta persona o no, o vamos a hacer esto, o sea, y tampoco nosotros somos un voto que por una fundita vamos a ir a votar. Entonces es muy difícil convencernos, tiene que ser con ideas. Ya no nos convencen con picapollo. No, ni con picapollo, ni 500 pesos, ni vamos allí, que 500 pesos y vamos con música, o sea, ya tú discriminas el voto porque tú te das cuenta, Anjuri, por ejemplo, tú que eres madre, de que decisiones que se tocan estatalmente te perjudican a ti. Y tú te das cuenta, tú que no eres madre todavía, y yo, que cuando tu mamá va al médico, tú dices, Dios mío, pero este seguro médico, tú te vas dando cuenta ahora mismo de problemas que hay. No, y yo te voy a decir algo que quizás pueda sonar gracioso, pero tú vas al supermercado y te dices, cónchale, pero ese pote de aceite no costaba eso hace una semana. Entonces tú te vas preocupando por el tema, por estos temas que quizás hace unos años a nosotros no nos importaba, y pero ahora comienzas a buscar, y entonces pasan dos cosas. Por ejemplo, si tú vas a ese mismo discurso, el tema del alza de los precios, tú te vas al discurso, ¿qué dice la Fuerza del Pueblo? ¿Qué dice el PLD de eso? Dicen, es culpa de Abinader. ¿Qué dice Abinader? No es culpa de nosotros, es culpa de el gobierno pasado. No, lo que dice este gobierno es de que es producto de cosas que han pasado, y es verdad. O sea, el tema de la pandemia, por ejemplo, ahí... El tema del alza de los precios tiene que ver directamente con, ¿cómo que se dice esto? Con la inflación. La inflación, ¿por qué es? Porque hubo una pandemia, ustedes saben muy bien que no se produjo absolutamente nada, subieron los fletes, las materias primas, los commodities, Pero estamos arrastrando eso todavía. Exacto, todavía lo estamos arrastrando, porque entonces, ¿qué pasa? La guerra de Ucrania, no salimos bien con la de la guerra de Ucrania cuando ahora estamos casi en guerra de nuevo. Sí. Entonces, tú dices, pero es que esa cosa a nosotros no importa, yo ni sé dónde queda Ucrania. Pero al final, por ejemplo, tú te das cuenta de que nosotros no producimos petróleo y nosotros lo traemos de otros lados, y eso cuesta. Entonces, eso hace que la comida se vuelva un poco más cara. Entonces, ¿qué pasa ahí? Se toman medidas políticas para tratar de solventar eso en la población. Lo que pasa es que aún con esas medidas que se han tomado, sigue siendo muy difícil que las cosas se mantengan. Entonces, es difícil como de explicarle todo esto a una persona, y la persona lo que dice es culpa de fulano o culpa de fulano. Claro. Pero ya tú, que tienes cierto nivel, lees o escudriñas un poco más y te puedes informar mejor. Y quizás esta sea una pregunta que te encuentres tonta, pero me gustaría hacerla. Para ir a votar el 19 de mayo, ¿qué necesitamos llevar? La cédula, señores. Lleven la cédula. Han habido casos, como dicen por ahí. No, Hipólito fue a votar, y cuando está todo el mundo, ay, Hipólito, me quedó la cédula, mira, fulano, me busca la cédula. Lo único que tienes que llevar tienes que llevar tu cédula. Para mí, simplemente ir con el conocimiento de qué tú quieres, de a quién quieres votar. Yo soy de las personas también que digo, si tampoco tú no quieres votar, ve y haz el sufragio, aunque tú marques la boleta como a ti te dé la gana. Pero que se nota que hay... Pero que vayas al compromiso de votar. Entonces, no, solamente llevar la cédula y elegir al candidato. Tal vez muchas personas tengan esta pregunta, pero muchos de nosotros tenemos una fecha de vencimiento, que es este 2024. ¿Afecta o no el que mi cédula esté vencida? No, lo que dijo el presidente de la Junta Central Electoral, Román Jaques, es que las cédulas seguirán teniendo vigencia hasta que termine el proceso electoral. Perfecto. Para que todo el mundo pueda ir a votar. O sea, que si usted ve que se vence el día de tu cumpleaños, eso, o sea... Vamos. Exacto, no, porque muchas personas tienen la cédula que se vence en este 2024, pero también más adelante, después de las elecciones, me parece que viene un proceso de cambio de para cédula, todos. Para todos. Exacto, sí. Viene un proceso de cambio, hablaron como de datos biométricos, no sé, tienen mucho tiempo hablando de datos biométricos. Yo pensaba que eso ya lo habían hecho. Jota, yo también. Lo que pasa es que ustedes saben que a veces como que se dicen unas cosas para gastar unos chelitos. Sí. Después esos chelitos lo usan para otra cosa y ya tú tienes tu cédula ahí normal. Pero di que supuestamente hay datos biométricos ahora.
Y yéndonos al tema que nos compete un poco más, que es de series, estuve hablando contigo de que nos recomendaras alguna serie que se viera por lo menos este tema político o que a ti te haya gustado y que venga vinculado con esta rama de educación que ya tú tienes. La verdad es que hay muchas series que para mí tienen ese enfoque político. Está, por ejemplo, The Crown. Está, por ejemplo, a mí me gusta mucho la gente ahora mismo, la que está como on top es, ¿cómo que se llama esto? House of Cards. Ajá. Pero House of Cards es un remake de uno que se llamaba El ala oeste de la Casa Blanca, que viene de los 90. Ahora bien, yo ahora estoy haciendo una maestría en seguridad y defensa. Angeli, pero tú te gusta estudiar a ti. Ay, señora, no es tan fácil, no es tan fácil. La verdad, entonces ahí un profesor me asignó que tenía que ver una serie. Y de hecho la vi con mi novio y todo. Y se llamaba Birmingham, que es la historia de Brigitte Nivour, que es una congresista o sea, hay que verla. Es el Congreso danés. Es una ministra, de Relaciones Exteriores. Ella representa es danesa, creo que, sí, no me acuerdo bien cómo que se llama el país ahí ahora mismo. Pero ella tiene que enfrentar muchas situaciones con relación a que se encontró petróleo en Groenlandia, cómo eso les afecta. Groenlandia viene siendo como un estado libre asociado para ella. Entonces, ¿qué pasa? Que tienen que ver, comienzan a surgir muchas cosas. Y ahí tú te das cuenta, es una serie corta, comparada con las otras que mencioné. Pero ahí tú te das cuenta de todas las intríngulis que tiene el poder político, cómo la gente se te va del lado, cómo te engañan, cómo se fabrican cosas en los medios de comunicación, cómo se quitan cosas, cómo se ponen cosas, cómo se fabrican cosas a través de una información. Y todo para ganar poder. Todo para ganar poder, o sea, todo lo que hace la gente a cambio del poder. De hecho, los cambios que tienen las personas, incluyendo a Brigitte Nivour, para lograr las cosas que tiene que hacer. Ahí también, por ejemplo, se ve mucho la influencia de Estados Unidos sobre los países y la toma de decisiones en ellos, aunque son países soberanos. Entonces, tú te das cuenta de muchas cosas. Hay como una liga de política interna de un país con política internacional, la influencia que tiene Estados Unidos, la influencia que tiene China. Qué tan poderoso es eso, o sea, cómo se pelean backstage por el poder China y Estados Unidos. Entonces es una serie bastante interesante. Esa serie está en Netflix. Sí, está en Netflix y esta última tiene, qué sé yo, como 8 capítulos. O sea que está bien, porque corta. Yo sobre el ala oeste de la Casa Blanca es muy interesante, pero tuvo 7 temporadas y cada temporada tenía de a 20 y pico de capítulos, pero floricienta. Pero que me pareció súper interesante porque incluso la están comparando con Los Simpsons en el lado de que dicen que es una serie que no tiene fin. No, lo que pasa, hace señores, predicciones. La política, hace predicciones. Sí, pero que lo que pasa es que la política, esa serie, cuando tú ves esa serie, tú te das cuenta viendo esa serie, primero, lo neandertal que estamos los dominicanos en temas políticos. Ajá. Oh, Dios mío, pero estamos en pañales. Y lo otro que te das cuenta es de que, Dios mío, yo pensaba que las cosas eran como más simultáneas. No, todo es planeado. Todo es planeado. En política todo es planeado. Y yo no te pongo esta hoja ahí porque la voy a poner ahí. No, tengo un efecto con esta hoja quizás a mediano, corto o largo plazo. Entonces, es súper interesante ver cómo se mueve todo esto. Y me gusta muchísimo de esta serie es ver cómo los medios de comunicación influyen tanto en el poder de hoy en día. Sí. Hay un libro que escribió... que se llama El fin del poder, que es no recuerdo ahora mismo el autor, pero se llama El fin del poder, Moisés Naim, y que habla del fin del poder y habla de cómo el poder antes era pero tan grande y se ha ido reduciendo poco a poco y como que la gente no tiene el mismo poder que tenía antes, pero cuando tú te vas y te enfocas en por qué la gente no está teniendo el mismo poder es porque hay demasiado control de la sociedad, hay demasiadas cosas que influyen que antes no ocurrían. Y sobre esa serie, como te gusta, hay un podcast que se llama The West Wing Weekly, donde algunos actores aparecen y hablan un poquito sobre todas las curiosidades de la serie, o sea que está súper interesante. Sí, y le voy a decir algo, las series políticas yo se las recomiendo a la gente normal, a la que incluso no le gusta la política, porque el que es una persona enfocada en los negocios le sirve mucho, claro. Porque te aprende a cómo manejarte. O sea, tú sabes que la gente dice como que en todas áreas siempre te dice tienes que be polite.
Entonces, ¿por qué? Porque es una forma como distinta de manejarte para saber no herir sensibilidades. Como Y el comportamiento de un líder también. Exacto, y además que tú, mira, por ejemplo, yo tomo la decisión aquí de hablar de un candidato, pero estoy perjudicando a 5 que son amigos míos. Claro. O tú me entiendes, entonces, cómo tú hacerlo sin herir sensibilidades, cómo tú manejarte. Y al final, las series de política te ayudan mucho incluso en la vida profesional y laboral. Yo traje una serie que no es tan profunda como las que ustedes están hablando en el momento, pero es una que te enseña de política y más si es la primera vez que están como que interesado en este tema. La serie se llama The Politician y es de Ryan Murphy, que es un gurú en cuanto a la creación de series. Él ha trabajado y ha creado series como American Horror Story y otras que ahora mismo no me llegan a la cabeza, pero Glee, me parece. Muchísimos éxitos. La serie trata de un chico que su deseo principal es llegar a Harvard y luego convertirse en presidente de los Estados Unidos. Y todo va paso a paso. Presentan todo el proceso de este chico, como él en la secundaria, en las elecciones internas que hay en las escuelas, pues él hace su proceso de secundaria y de cómo él llegar al poder. Y luego, eso es en una primera temporada. Y en una segunda temporada, él llega al Senado de los Estados Unidos. Entonces vemos todo ese engranaje de qué ocurre detrás, cómo él llega, cómo son un proceso de elecciones en los Estados Unidos. Entonces es un poquito como más, no es tan dura como las que ustedes están diciendo, pero te enseña también algunos temas de política. La serie es protagonizada por Ben Platt, que es un actor formidable, o sea, él es bastante bueno, y está también Gwyneth Paltrow. No es una serie, pero hay una película. Y está en Netflix. Yo tengo una película también que te recomendaría mucho, que tiene que ver muchísimo con el empoderamiento de la mujer en temas políticos, que se llama que el caso Slam, que es una película de verdad durísima. Si a alguien también le gusta mucho, véanse esa película, porque es del lobby de las almas de Estados Unidos, que es el más poderoso, y cómo esta mujer estaba del lado y después se pasó al otro lado, pero es brillante. Y a mí me gustaría recomendarte a ti una serie que es súper nueva. Incluso vi 2 capítulos, pero como ponen un capítulo semanal, la paré hasta que termine. No va a estar en esa vaina. No voy a estar en eso. Se llama Las chicas del autobús y está en Max. Y ella es un retrato político, pero desde la perspectiva periodística. Son 3 periodistas quienes siguen a un candidato, no me acuerdo si senador o cuál era la posición que él estaba buscando, a través de una gira que él está haciendo por Estados Unidos, y ellas se encuentran en un autobús y ahí van comentando como las diferentes perspectivas que tienen la periodista ya consagrada y cómo ella tiene esa visión de cómo debería ser un político y la política actualmente, una influencer que la buscan para que pueda jalar al público más joven, y una que tiene el sueño de lograr una noticia súper importante y destapar algunos escándalos y eso, pero es sumamente entretenida. Es española. Habrá que verla. Tú No, sabes es que americana. Eso mismo que tú estás diciendo ahí, eso tú lo ves también en Borgen. ¿Por qué? Porque hay una perspectiva dentro del último capítulo que vimos ahora, que es la parte de Virginia Woolf. Hay una parte que es, la película está como súper centrada también en una periodista que la ascienden y la ponen como directora de un medio de comunicación. Y ahí dentro, nosotras que somos periodistas, tú te das cuenta de muchísimas cosas que pasan. Por ejemplo, de una periodista que está siendo subvencionada, vamos a poner ahí por el poder político, o de otra que tiene muchos seguidores, no se comporta bien, no hace las cosas porque ella quiera, o sea, no porque le manden, y después se hace la víctima y la despiden, y después entonces va a las redes sociales y hacen que la vuelvan a contratar. Muy actualizada los tiempos. Sí, entonces sí está súper actualizada, y yo creo, y habla de las redes sociales y muchas cosas. Entonces, yo creo que hay que verlas. Esas series hay que verlas, hasta para cosas personales. Porque, miren, yo soy de las personas que creo, a mí me gusta mucho las series o con connotaciones así, que algo tengo que aprender, o de la vida real. A veces uno se ríe un chico. O de la vida real también, porque, no, pero cosas que tienen que ver de la vida real, porque al fin y al cabo, es como un retrato de situaciones que tú puedes tener en la vida y cómo tú irlas superando. Entonces, para mí, mientras más me aporten, yo prefiero ver series que me aporten algo a mí. Sí, sí, eso es totalmente cierto. Angeli, muchísimas gracias por acompañarnos. Me gustaría que a nuestros seguidores, que creo que tú tienes más seguidores que hablemos de series, pero vamos ahí, puedas decir, comentarles dónde pueden saber de ti, en qué programas estás, para aprender un poquito de política. Bueno, yo estoy ahora mismo en el Telesistema, Canal 11, estoy a las 10 de la
la noche con Cavada los jueves solamente. Estoy también en Alofoque Media Group. En la plataforma tenemos un programa que se llama Política, el que sale transmitido por KQ94 y que está también en De Último Minuto Media. Lo pueden seguir ahí. Y también estoy en Voz Media Network a las 9:30 de la noche en un programa que se llama Cae la Noche. Excelente. ¿Y dónde te pueden seguir? Y las redes sociales, Angely Moreno, ANGELY, Moreno RD. Me pueden seguir por ahí. Como un reggaetonero diciendo sus frases en su música. A todos ustedes, muchísimas gracias por la sintonía. Y el 19 de mayo tienen una cita con el Poder Político de República Dominicana.